¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de cómo afrontar la vida después de sufrir un infarto. Lo haremos con pacientes que se recuperan de la mano de la Asociación para la Prevención Cardíaca de León. Además, echaremos la vista atrás para hablar de los 20 años que se cumplen de la construcción del Estadio de Fútbol Reino de León, con los protagonistas que favorecieron aquel proyecto que nació con otro nombre, el de Antonio Amilibia. Y por último nos acercaremos a la ganadería de toro de Lidia Valdellán, la única en toda la provincia donde se crían los mejores novillos. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. El 50% de las personas que sufren un infarto no sobrevive. Son más de 50.000 las muertes cada año en España por esta causa. Una dramática cifra que exige una verdadera labor de prevención en nuestros hábitos y también en la necesidad de que todos tengamos, por ejemplo, nociones de reanimación para poder ayudar si nos encontramos ante una situación así. En León, la Asociación para la Prevención Cardíaca trabaja en lo social, en la salud y en lo emocional con aquellos pacientes que han sufrido incluso 2 infartos. Todos han sufrido uno de los episodios más dramáticos de sus vidas, un infarto agudo de miocardio, es decir, una obstrucción completa de una arteria coronaria. Te encuentras en casa tranquilamente, durmiendo. De repente notas que tienes un dolor en el pecho, vienes 112, te auscultan, te miran y cuando ven ya que es un infarto, ya empiezan las carreras, viene la ambulancia, no sé qué, al hospital y es lo que te queda en la mente, vamos, directamente. Sin previo aviso, sus corazones se pararon. Te hacen un cateterismo para cortar el infarto, digamos, y hacer que vuelva a funcionar la sangre al corazón. Estás 3 días en la UCI de coronarias. Y a mí concretamente pues me hicieron otro cateterismo más para añadir otro stent más. Miguel ha sufrido 2 infartos, el primero con 56 años, el segundo con 66. Un problema de corazón que ya conocía en su familia. También tuvieron infartos su padre y su hermano. Mi padre tuvo un infarto, mi hermano también, entonces estamos un poco familiarmente predispuestos a eso. Ahora, con 69 años, hace su día a día portando 5 stent en las arterias que llevan la sangre a su corazón. Es muchísimo más caro poner un stent que, por ejemplo, tratar una hipercolesterolemia. Aparte de, por supuesto, el daño que se produce en el corazón, cuando hay un infarto, ese daño ya es irrecuperable. Como Fernando, él tiene 75 años. Hace 4 el infarto le sorprendió mientras nadaba en la piscina. Me empecé a encontrar mal y entonces al ver los síntomas que parecía que estaba teniendo, dice, pues te ha dado o te va a dar un infarto. A pesar de todo, ninguno de ellos vive su día a día con miedo. No vivo con el miedo de que te pueda dar otro. Procuras hacer todo lo que, dentro de lo que puedes, lo mejor que puedes hacer, llevarte una alimentación sana, hacer ejercicio, hacer lo que buenamente puedes y esperemos que no toque más veces. A mí no me da miedo la muerte, me da miedo el dolor, entonces la verdad es que la muerte súbita no te enteras de nada, o sea que... Aunque sí han cambiado completamente sus hábitos. Fumaba, aunque cuando me dio el infarto ya llevaba 10 años sin fumar. Era fumador y lo dejé radicalmente. Porque ese cambio puede salvar muchas vidas. Todos conocemos los principales factores de riesgo. El principal de todos es el tabaquismo, el fumar. Pero hay otros muy potentes como, por ejemplo, el colesterol alto, la tensión alta, la diabetes, los síndromes depresivos y ansiosos. Sin embargo, nuestro estilo de vida, con una mala alimentación, con un alto consumo de sal que influye sobre la presión arterial, el azúcar, los niveles de colesterol o los triglicéridos y el escaso ejercicio físico, nos convierte a muchos en potenciales pacientes cardíacos. La Fundación Española del Corazón dice que el 90% de los infartos se puede identificar con factores de riesgo cardiovasculares evitables y potencialmente reversibles. Nosotros podemos tener un vecino que es diabético, que es hipertenso, que fuma y ha tenido un infarto, y nosotros tenemos los mismos factores de riesgo y pensamos que nunca vamos a tener un infarto, porque nos sentimos invulnerables. Nadie está, por así decirlo, inmune ante la posibilidad de hacer una muerte súbita.
Pero esa creencia sobre esa supuesta invulnerabilidad podría empujarnos a un episodio de infarto o una angina de pecho que dejaría en el órgano daños irreparables. Queda una zona necrótica que ya no se vuelve a recuperar. No piensas que te va a tocar a ti y de hecho pues no visitas al médico nunca, tienes un catarro, lo pasas en casa como sea, tienes cualquier cosa que tengas, pues no vas ni al médico ni nada. Aunque también existe una carga genética y congénita. No siempre un gran esfuerzo o la actividad de un deporte algo más extremo nos predispone a un infarto. Muchas veces son a causa de problemas cardíacos de nacimiento que el paciente desconocía. En los maratones, la mayor parte de la gente que muere por muerte súbita se debe a deshidratación. Pero hay otro grupo de gente que puede morir por alteraciones congénitas cardiovasculares de nacimiento que no se han diagnosticado. Esta Asociación Leonesa para la Prevención Cardíaca nació en León en 1992, casi 3 décadas en las que han ayudado a centenares de pacientes porque tras el infarto y una primera recuperación trabajan en el estado físico y mental en estas instalaciones del pabellón deportivo del Polígono 10, porque las cifras de infartos en nuestro país son contundentes y más aún la de aquellos que no sobreviven. Casi el 50% de los infartos que hay en el país no llegan al hospital, se mueren en su casa o en el camino o en algún sitio de muerte súbita. ¿Se encuentra bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los minutos antes del primer auxilio hasta la llegada de las emergencias marcarán un posible daño cerebral o la propia supervivencia. A partir de los 3 minutos hay un daño cerebral irreparable. La cardiología ha sido la especialidad médica que más ha evolucionado en las últimas décadas y la unidad del Hospital de León, una de las más prestigiosas del país, donde cada año se realizan más de 300 intervenciones de angioplastias coronarias en infartos agudos con colocación de un stent, pero también cardiopatías isquémicas, anginas de pecho, problemas valvulares o dilataciones de la aorta. Nuevas técnicas que salvan vidas. Una persona que tiene un infarto se le abre en las primeras horas la arteria para que pase otra vez la sangre por la obstrucción que produce el infarto y así perder la menor cantidad de músculo posible. El stent coronario es un pequeño muelle que garantiza la recuperación del riego sanguíneo. Un control cada 6 meses con el cardiólogo. Y el tener que tomarte 8 o 9 pastillas todos los días, cuando antes no tomabas ninguna y en la vida habías tomado una pastilla. Pero igual de importante es también que las redes de desfibriladores que se han extendido en los últimos años sigan creciendo porque todavía son insuficientes. Hay incluso comunidades de vecinos que instalan el suyo propio, desfibriladores que rondan los 1.500 euros. Pero además los pacientes cardíacos se ayudan de esta novedosa aplicación móvil que es capaz de rastrear dónde está el desfibrilador más cercano al enfermo. Porque aunque se dé masaje, normalmente no sale el enfermo de la parada cardíaca hasta que no se le da un choque eléctrico. Eso hace que puedan estar un poco más tranquilos. Si vas a un sitio y sabes que ahí hay un desfibrilador, vamos, te da una garantía enorme de estar en un sitio que lo tiene o a un sitio que no hay, que sepas que no hay, vas con cierto temor, lógicamente. Una descarga eléctrica que siempre tiene que ir acompañado por un masaje cardiopulmonar en el que la sociedad española suspende. Es una de las asignaturas pendientes para que todos pudiéramos ayudar en un escenario con una persona que sufre un infarto. En la Asociación Leonesa, en la que se trabaja también la parte social y emocional, forman en esta materia a los familiares de los enfermos. Para Miguel y Fernando, sus mujeres serían sus salvavidas. Que no te has subido totalmente. En caso de que tengas un episodio en casa, pues que puedas reaccionar. Entonces ella actuaría pues primero dando el masaje y luego aplicando la descarga eléctrica con el desfibrilador. El que sobrevive a un segundo infarto es todavía mucho más afortunado. Su día a día es ahora más sosegado en esta segunda oportunidad en la vida. Tal día como hoy, hace 20 años, se inauguraba el nuevo estadio de fútbol, ahora Reino de León, antes Antonio Amilibia. Un proyecto de gran envergadura con 18 millones de euros de inversión que supuso también la conversión de la Cultural en Sociedad Anónima Deportiva. 2 décadas de alegrías, de decepciones y del recuerdo del viejo campo de la Puentecilla antes de su derribo. En este tiempo, equipos de primera división, la selección o incluso conciertos de música como el de la colombiana Shakira han tenido como escenario al estadio de fútbol. Fue un auténtico acontecimiento deportivo y social, no solo para los aficionados al fútbol.
Más de 13.000 personas asistieron al partido que sirvió de estreno del actual Estadio Reino de León, antes Nuevo Antonio Milibia, hace ahora 20 años. Una fecha y un gol que no se ha olvidado, el primero en la historia del Coliseo leonés, anotado por Iván Espadas para la Cultural frente al Jerez en la fase de ascenso a Segunda División el 20 de mayo de 2001. Y ver 13.000 lleno, ¿no? Lleno era increíble, ¿no? Y además ver gente conocida, familiares y demás, era algo espectacular, algo que sueñas desde pequeño, y tener esa suerte de haber, pues eso, inaugurado este campo, pues es algo que siempre lleva uno dentro. Yo por entonces jugaba en Jerez y bueno, pues el sorteo quiso que nos tocase la Cultural, el primer partido del playoff, vinimos aquí y bueno, con la sorpresa de poder inaugurar un estadio como este y de encontrarnos un ambiente, bueno, pues muy bueno para el equipo de casa, pero para el equipo de fuera la verdad que fue impactante, y bueno, pues de hecho creo que fue un partido prácticamente no pasamos medio el campo, a pesar del resultado tan corto como se dio, ¿no? Desde luego yo creo que era lo que estaba deseando la ciudad y lo que estaba demandando. La Milibia, como esos grandes campos ya quedaron un poco obsoletos, ya Manolín dejó de prender la calefacción todos los días para que no oliésemos a humo por la mañana. Al final fue fiesta total, porque a través de un gol que marcó Iván Espadas, la Cultural consiguió la victoria a falta de 3 minutos para el final del partido, y fueron 3 puntos que llenaron de esperanza al culturalismo para empezar ese playoff de ascenso de la mejor manera. Y la afición salía por las bocanas del nuevo estadio, entonces Nuevo Antonio Milibia, pues súper animada, súper alegre, pensando incluso en el ascenso a Segunda División. En la plantilla del estreno del estadio había varios leoneses que, como en el caso de Edgar, después del fútbol, han buscado otra salida profesional, en su caso en la hostelería. Llegamos un poco en extremis al playoff, y encima sabíamos que al final teníamos como postre para dedicarle al equipo y a la ciudad pues el estreno del nuevo campo. Ahora, si no es de primera división y muy arriba, que se gane la vida de las rentas. Ahora mismo tienes que pensar cuando estás jugando a qué te tienes que dedicar después. Yo estudié informática, que al final no es a lo que me he dedicado, pero bueno, el poco o mucho dinero que yo saqué lo invertí luego en algo, ¿no? Para la Cultural fue un lujo contar con un estadio del máximo nivel tras las penurias vividas en las últimas décadas en el anterior campo, un vetusto Antonio Milibia muy envejecido después de 43 años. Acogió el último partido con victoria de la Cultural 4-1 ante el Baracaldo en 1998. Era un campo muy chulo, muy coqueto, y donde yo vi a mis ídolos, ¿no? A mis ídolos de la época culturalista, cuando yo era un niño y me llevaban los amiguines del barrio en sus coches a ver los partidos de la Cultu, pero fue un auténtico lujo, sí. Bueno, la despedida fue contra el Baracaldo, tuvimos, además el Baracaldo de aquella era uno de los equipos, bueno, como es al día de hoy, históricos en la Segunda División B, pero era un equipo que futbolísticamente venía con un nivel bastante grande. Tuvimos la suerte de ganarles 4-1, yo tuve la suerte de hacer 2 goles y la verdad es que fue un momento inolvidable. Después fuegos artificiales, pero como tú bien dices, yo creo que era una necesidad imperiosa cambiarnos, porque el campo no es que se estuviese cayendo, pero estaba muy deteriorado tanto por dentro como por fuera, ¿no? Yo he firmado cosas de ese campo, o sea, se llevaron césped. Un amiguete un día me enseñó en una casa que había llevado no sé cuántos tepes del campo para hacer un jardín o sea, yo creo que bueno, es esa gente culturalista que no se va a perder absolutamente nunca, pero como te decía antes, yo creo que merecía mucho la pena, y hoy tenemos un auténtico campo de fútbol, ¿no? Una vez derruido para la construcción de viviendas en las proximidades de la avenida Fernández Ladreda, el área deportiva de Puente Castro fue el campo en el periodo de transición durante 3 temporadas, antes de que el ayuntamiento afrontara el reto de levantar un gran estadio junto al Palacio de los Deportes, con capacidad para 13.400 espectadores. Supuso para León, en el aspecto deportivo, ponerse a nivel de clubes de primera división, que hay muchos campos de primera división que no tienen el nivel que tiene el actual. Muy bonito y un cambio importante, ¿no? Pasamos de la antigua Milibia, un campo que se había quedado totalmente obsoleto, a un par de años de transición en el área deportiva de Puente Castro, y bueno, el inaugurar aquel campo, el Reino de León, que fue una ilusión no solamente para la gente que estábamos en el club, sino para toda la ciudad de León, ¿no? Vender el Estadio Viejo, subastar el Estadio Viejo y transformarlo en 2 nuevas instalaciones, una dirigida al fútbol base
que fue provisionalmente el Estadio de la Cultural durante una temporada, y otra definitiva, que era construir un nuevo estadio que además tuviera otros usos administrativos, usos expositivos, bueno, que yo creo que justificaban, incluso un aparcamiento, que justificaban incluso más la inversión. Acometimos este estadio, conocimos otros, el de Ferrol, el de Santiago, hicimos un proyecto municipal, y yo creo que el estadio en sí mismo pues fue un acierto. Y en segundo lugar, intentamos que la gestión de la Cultural fuera lo más posible profesionalizada. Impulsamos un proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Casi absolutamente el patrocinador era el ayuntamiento. De hecho, la directiva de Juan Díez Guisasola entramos pues con un encargo fundamental, que era la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva en aquellos momentos en que todos los clubes, sobre todo los de primera división, de segunda, estaban transformándose, y para la Cultural pues significó también adaptarse a esa nueva realidad. Porque mi abuelo era un hombre del fútbol, no tiene nada que ver con la política. Mi abuelo era un hombre del fútbol que había jugado en todas las divisiones del Atlético de Madrid, que al final se retiró por una lesión, que fue delegado del equipo, que fue directivo del equipo, que luego presidió el Langreo, finalmente presidió en 2 etapas la Cultural Deportiva Leonesa, y ya le venía por su padre también el fútbol, es decir, era un hombre del fútbol. El estadio se llamó Nuevo Estadio Antonio Milivia porque lo decidió un pleno municipal, sin la presencia de este que está aquí, cuando era alcalde, que me ausenté, y se decidió que se llamara así. Otra corporación lo cambió el nombre, y el nombre Reino de León me parece un nombre magnífico. A lo largo de sus 2 décadas de vida, el mejor momento ha sido el ascenso de la Cultura a la segunda división después de más de 40 años en 2017. Para mí, como espectador, como aficionado, como socio de la Cultura, sí, está claro que ese día es inolvidable. O sea, encima, bueno, imágenes que hay por ahí de la 8, llorando, y las lágrimas eran de emoción, de ilusión, de ganas, de felicidad, de rabia, de absolutamente todo. Yo creo que fue un día no solo para mí, yo creo que para cualquier culturalista y para la gente que le gusta el fútbol aquí en la ciudad y en la provincia, yo creo que fue un día marcado. Yo creo que este campo se merece más días de esos, ojalá no esté muy lejos ese día otra vez, pero la verdad es que yo creo que fue una tarde, un colofón espectacular ante un rival de una dimensión grande como es el filial del Barça. Yo creo que mejor no se podía dar. Nos ponemos para el mando 0-1, le damos la vuelta, o sea, mejor imposible. En la temporada en la categoría de plata era habitual ver entradas de más de 9.000 espectadores. La hinchada culturalista no olvida tampoco las citas de Copa del Rey con los grandes clásicos del fútbol español. Real Madrid, Barcelona en 2 ocasiones, Atlético de Madrid y Valencia han pisado el césped del Reino. En estos 20 años ha destacado también la presencia por primera vez en León de la selección española de fútbol. En 3 ocasiones ha jugado la roja en el Reino, frente a Armenia en 2003, ante Costa Rica en 2015 y contra Liechtenstein la última vez en 2016. Con la llegada de la Spire Academy de Qatar, el estadio municipal ha contado con la colaboración de la Cultural para el mantenimiento del césped y para la ejecución de varias obras de mejora en zonas como el antepalco, los vestuarios o la tienda oficial del equipo de fútbol, además de albergar la sede de otros clubes como el Ademar y a las escuelas deportivas del ayuntamiento. Una de las asignaturas pendientes es la de lograr un marcador acorde a la envergadura del estadio y en lo deportivo el sueño de vivir nuevos éxitos como el que supondría un nuevo ascenso de la Cultural. Y habrá que ver cómo se ilusiona a la gente, y una de las formas de ilusionar, no cabe duda, y es de perogrullo, pero no cabe duda, que es obteniendo buenos resultados. Que aquí tuviéramos una semana al Real Madrid, otra semana al Barcelona, otra al Atlético de Madrid, sería una transformación de la ciudad, desde el punto de vista de gente, de personas, de movimientos económicos a favor de la ciudad, es decir, por eso el fútbol yo siempre he entendido que es una buena inversión para la ciudad, y por eso creo que se tienen que implicar, como intentó mi abuelo en aquella campaña, la hostelería. Su último capítulo destacado ha sido el de ser sede por primera vez de un partido de fútbol femenino en el enfrentamiento entre el Olímpico de León y el Atlético de Madrid. El fútbol a veces le colocamos género, ¿sabes? A veces solo es masculino, y creo que hemos hecho la mejor demostración que puede existir. Disfrutar del fútbol y en este gran estadio. La música también ha tenido su hueco en el estadio en estas 2 décadas, con la presencia de artistas de talla internacional como la cantante colombiana Shakira o el grupo mexicano Maná.
20 años de historia, de emociones, de momentos buenos y malos, guardados todos ya para siempre en la memoria colectiva de León. La única ganadería leonesa de toro de lidia se encuentra en la finca dehesa de Valdellán. Su andadura comenzó en 2002 cuando decidieron apostar por el encaste de Santa Coloma, un cruce del ganado bravo que estaba devaluado. Sin embargo, 18 años después, su palmarés no deja de crecer. Hoy les mostramos cómo se crían los mejores novillos en la provincia. Al norte de España solo hay 2 ganaderías de toros de lidia y una de ellas se encuentra en León, concretamente en la finca dehesa de Valdellán, la cual da nombre a la ganadería. Nosotros estamos muy cerquita de Sagún, a 20 kilómetros al norte, en las estribaciones, ya en las terminaciones de los picos de Europa, y la verdad que hace pues, de un lugar perfecto para cría del toro bravo, es una dehesa de roble, con ondulaciones y con mucho agua, y eso también pues, favorece la cría, la fortaleza y un poco el temperamento y el comportamiento que luego transmiten a las plazas estos toros. Su andadura comenzó el 10 de octubre de 2002, cuando se hicieron con los derechos del Hierro del Casillón. Posteriormente, en diciembre, compraron las primeras 80 vacas y 2 sementales del encaste Santa Coloma. Es un toro de características particulares, no es de mucho volumen, no es muy grande, no es de mucha encornadura, pero suele ser un toro pues, muy bonito. ¿De comportamiento? Pues de comportamiento es un toro más bien temperamental. Un cruce del ganado bravo que por aquel entonces estaba devaluado. Había otros encastes que eran los que pitaban, y aquí pues en Valdellán pues se apostó pues justamente en una ubicación como es León, y encima con un encaste pues tan especial y tan arraigado y sobre todo valorado por los aficionados. El encaste Santa Coloma va recuperando lo que tenía hace muchos años, que es la humillación. Va recuperando y va desechando un problema que tuvo sobre todo en la rama Buendía, que era echar la cara un poquito arriba al salir de los muletazos. Yo creo que todo eso se va recuperando y yo creo que está llegando cada vez a más sitios, con el apoyo de los aficionados sobre todo. Yo creo que empieza a tener presencia. Los primeros que apostaron por estos especímenes fueron los franceses. Hemos estado en plazas tan importantes como Vic, Parentís, hemos estado también en Ortez, en San Vicente de Tirós. Digamos, esa ha sido una primera etapa, sin olvidar, por supuesto, nuestra querida plaza de Sagún, y donde debutamos también con toros, como fue en Segovia, ¿cómo se llama?, en la granja de San Ildefonso. Sin embargo, las corridas de toros en Madrid, en la emblemática Plaza de las Ventas, son las de más repercusión. Y ahí tuvimos un desafío ganadero con Saltillo, que resultaron 3 toros muy buenos y que la verdad propició que volviésemos al año siguiente en San Isidro, en Madrid, donde saltó, bueno, en los desafíos saltó el toro que se ve al fondo, detrás de mí, toro navarro que lidió Fernando Robleño y que fue un toro buenísimo. Desde hace 18 años el palmarés de este ganadero palentino no ha parado de crecer, y eso incluye un indulto en Sagún por el torero Sánchez Vara. El indulto es muy importante porque implica que el toro lleva un desplazamiento de transporte, lleva un embarque, tiene unos días de estancia en una plaza importante, se le pone al caballo 3 veces, o 2 o 4, depende de dónde vayas, y todo ese estrés, esa entrega pues hace que el indulto sea más meritorio. El hecho de dejar nuestra impronta en este tiempo, pues también a uno pues le satisface, y es de las pocas alegrías que podemos contar. No hay menos afición que en Segovia, creo yo, ni menos afición que en otros sitios. Lo que pasa es que en otros sitios a lo mejor se han variado más las corridas de toros, se ha buscado
otro tipo de cosas, y aquí quizás se ha pecado un poco de las mismas cosas durante años. El toro de la ganadería de Valdellán tiene presencia, fuerza y bravura, unas características que proceden no solo del encaste Santa Coloma, sino también de un entorno único y irrepetible como es León. Con este reportaje sobre el toro de Lidia nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas, no nos fallen, aquí les esperamos. Adiós.